Qué gusto de saludarlos. Bienvenidos a la Iglesia Santo Rey. Si es primera vez que estás aquí, gracias por estar con nosotros. En los próximos minutos disfrutaremos de una palabra que cambiará y transformará tu vida. Hemos estado hablando de familias en esta serie y le hemos titulado a la serie Tu presencia en mi familia. El día de hoy continuaremos con nuestra serie, ya con nuestra tercer familia, y el día de hoy estoy seguro que esta familia realmente va a hablar a tu vida y va a hablar a tu familia también. De eso estamos bien seguros. La verdad es de que desde que iniciamos esta serie, creo que para la vida de muchas personas ha sido una serie que realmente ha hecho algo en la vida de muchas familias. Y hoy sabemos que también va a ser de mucha bendición lo que vamos a ver el día de hoy. Y estas prédicas realmente hablan de familias. Desde el inicio pues vemos nosotros que Dios empieza desde el principio con una familia. Y hablamos de esta familia que fue Adán y Eva. Después de ellos pasamos por Noé y su familia también. Hoy vamos a tener el gusto de poder hablar de una familia que yo creo que esta familia es uno de los puntos principales para el pueblo de Israel, ¿sí? Para el pueblo como tal de Israel. Y estamos seguros de que también va a ser una referencia en tu familia, esta familia. Voy a hablar el día de hoy sobre Abraham y su esposa. Sobre eso quiero hablarte el día de hoy. Durante estos días estuve orando, hace unos días atrás, hace varios días atrás, estuve orando, pidiéndole a Dios. Ya teníamos un tiempo de saber de la prédica, de la palabra que iba a compartir el día de hoy. Pero todavía estaba pidiéndole a Dios el nombre de esta prédica de hoy. Pero leyendo la palabra, una palabra que me llamó la atención, y es lo que siempre hablamos, creo que normalmente la misma palabra habla de esta familia de una sola palabra: fe. Y hoy entonces vamos a hablarte de una familia de fe. De una familia de fe te vamos a hablar el día de hoy. Vamos a hablar realmente cómo es que hay familias que realmente en esta vida se van a distinguir. Fíjense ustedes qué bonita esta palabra, se van a distinguir. Aquí familias aparecen en la Biblia que se distinguen por algo que Dios hizo en la vida. Y yo pensando en esto, yo estoy seguro que esto sigue en la vida. Sí, van a haber familias que se van a seguir distinguiendo por algo que Dios dejó en ellos. Y esta vez vamos a ver a esta familia que realmente es increíble. Mire, de él podemos hablar un montón de esta familia. Podemos estar un buen tiempo aquí disfrutando de esta palabra que quiero compartirles el día de hoy, porque realmente hay mucho que absorber de esta familia. Pero fíjate que voy a escoger 4 puntos de los cuales el día de hoy quiero hablar. Estos 4 puntos que conforme viene la palabra son los que yo quiero compartir para que tú veas en tu familia si lo que vamos a hablar el día de hoy está en tu familia. Bueno, primero voy a empezar a leer entonces Génesis 11 del 10. Voy a leer un poquito sobre el contexto. Te voy a decir qué fue lo que pasó en este momento, en el contexto, antes de entrar a Abraham. Mira, te voy a leer esto. Y aquí fue donde entonces Dios me llamó la atención de darle este nombre a la prédica de hoy: una familia de fe. Dice el Génesis 11:10. Estas son las generaciones de Sem. Sem, de edad de 100 años, engendró a Arfaxad 2 años después del diluvio. Y vivió Sem, después que engendró a Arfaxad, 500 años. Y engendró hijos e hijas. Arfaxad vivió 35 años y engendró a Sala. Y vivió Arfaxad, después que engendró a Sala,
403 años y engendró hijos e hijas. Sala vivió 30 años y engendró a Eber. Y vivió Sala, después que engendró a Eber, 403 años y engendró hijos e hijas. Bueno, fíjate que la lectura continúa así hasta el versículo 26, donde va mencionando quién de la familia, qué generación es, cuántos años vivió, a los cuántos años tuvo hijos e hijas, y así continúa, ¿verdad? Ustedes, así continúa la lectura. Y fíjate que primero menciona que tuvieron hijos e hijas, las generaciones. Segundo, menciona cuántos años vivió la persona. Y estaba viendo yo que primero tuvieron familia y segundo, vivieron más o menos 300, 400 años. ¿Se recuerdan que ya con Noé ya Dios había dicho que el hombre ya no iba a vivir muchos años, iba a vivir 120 años? Se reduce la cantidad de edad para el hombre. Aquí entonces todavía vienen viviendo unos 400 años, 300 años, y así viene la historia. Pero fíjate que pasó algo. Y mencionan a todas las familias, ¿verdad? Mencionan a todas las familias. A la hora de seguir leyendo y compartiendo, viendo las familias, ¿verdad? Ustedes que hemos estado viendo en esta, encontré algo, así que le puedo decir en este momento un dato curioso aquí en esta palabra. Y mira lo que dice en el 27, Génesis 11, 27. Dice, estas son las generaciones de Taré. Taré viene de la descendencia de Sem. Taré engendró a Abram, a Nacor y a Aram. Y Aram engendró a Lot. Y murió Aram antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Y tomaron Abram y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abram era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Aram, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Y tomó Taré a Abram su hijo, y a Lot, hijo de Arán, hijo de su hijo, y a Sarai su mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Aram y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Aram. Bueno, si tú te das cuenta, aquí leyendo la palabra, ¿verdad? La Biblia, aquí podemos ver entonces, como yo te mencionaba, el dato curioso. Y de aquí fue donde estábamos viendo en el contexto, por eso te estaba leyendo el contexto, porque hablaba de las familias que tenían hijos e hijas. 200 años. Ahora, pero aquí en este versículo dice que Sarai, en Génesis 11:30, Sarai era estéril y no tenía hijo. Mira, realmente, desde que yo vi este versículo, vi que Abraham y Sarai, desde ahí ya tenían que tener fe. ¿Sí? Tenían que tener fe. ¿Por qué? Porque fíjate que realmente dice que todas las demás generaciones que habían venido habían tenido hijos e hijas y habían vivido tantos años. Pero con Abraham se detiene y dice que Sarai no era estéril, no podía tener hijos, ¿verdad? Entonces aquí aparece este momento en la vida de ellos donde Abraham escoge a Sarai. Ok, es su esposa, pero claro, después y pasados los días se descubren que ella era estéril. Y fíjate que estaba viendo un poquito sobre esto, y en el tiempo antiguo realmente se miraba que era por un aspecto cultural, que no se miraba bien que realmente una mujer no tuviera hijos en estas generaciones que venían, ¿verdad? Entonces, lo segundo era de que la mujer se tomaba la responsabilidad de que ella tenía que tener hijos. Pero aquí hay algo importante que tenemos que ver, que definitivamente después de esto, ver esto, Abraham amaba a su esposa, ¿sí? Eso no lo detenía a que no amara a su esposa, o que la hubiera dejado, no, Abraham
Abraham a su esposa. Entonces, ¿qué pasó? Dice aquí que el papá se fue de Ur de los Caldeos a tierra de Canaán, se fueron. Y dice que Taré murió en Harán. Bueno. Ahora, lo que sí estoy seguro es de que Abraham quería tener hijos. ¿Por qué? Fíjate que cuando Abraham se va Lot. Se lleva a alguien. Mira, a muchos en algún momento he oído otros predicadores que concuerdan en que no fue buena idea llevarse en el momento a Lot. Porque mira, varias cosas pasaron en la vida juntos con Abraham y Lot. Pasaron varias cosas, ¿verdad? Que realmente tal vez no hubiesen pasado, pero como se fue Lot con él se hizo cargo de Lot y definitivamente quería mucho a Lot, ¿verdad? Porque hizo varias cosas Abraham por Lot. Pero en fin, es de que hoy te estoy predicando sobre una familia de fe. Entonces, ¿cómo empezó esto? Empezó realmente desde un inicio donde Abraham y Sarai no podían tener hijos. Bueno, ok, continuaron, ¿verdad? Entonces, y se llevan a Lot. Y fíjate que el día de hoy, yo creo que por situaciones genéticas, por situaciones no sé qué otras situaciones se dan, que realmente también las personas no pueden tener hijos. Entonces empezamos con un buen pie. ¿Por qué? Porque si en un momento tú estás en tu casa y de verdad tal vez eres una familia que todavía no ha podido tener hijos, pues hoy ten fe. Porque fíjate que a partir de esta palabra de hoy, realmente lo que podemos ver aquí, desde que un inicio, por eso fue que desde que yo vi ese dato, yo dije, sí, pues Abraham y Sarai tenían que tener en un momento fe de que iban a tener un hijo. Bueno, lo tremendo es de que puede pasar en los primeros años, ¿va? Ustedes, y los primeros años, y los primeros años, y los primeros años, pero ya han pasado muchos años. Sí, yo creo que sí, ya era más difícil, ¿verdad? Era más difícil. Cada día se convertía en más difícil en tener familia, en tener familia y en tener familia. Así que, continuamos entonces. Entonces, lo primero era que desde ya era una familia de fe. Era una familia que tenía... Lo segundo es que te quiero decir es de que, como familia de fe, era que querían tener una familia, querían tener hijos. Bueno, ahora, pero lo tremendo es esto. Lo que pasa es que, ahora mira lo que dice la palabra de Dios. Mira lo que dice en Génesis 12:1. Te voy a leer esto, dice. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré, te agradeceré tu nombre y serás bendición, le dice Dios. Ahora, quiero leerte este otro versículo de 1 de Pedro 1:3. 2 de Pedro 1:3 dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud y a la virtud conocimiento. Ahora me quiero detener en un momentito en esto. Fíjate que algo que yo vi en esta palabra fue, primero, que Abraham iba a ser una familia de fe. Segundo, dice que Dios habla con Abraham, ¿sí? Y dice aquí que realmente le dice Dios, vete de tu tierra y tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré y haré de ti una nación grande y te bendeciré, agradeceré tu nombre y serás bendición. Fíjate, pues dice que va a ser una familia grande. Bueno, cualquiera puede decir, bueno, ¿aquí en qué estamos, Señor? Dios, tú sabes que mi esposa es estéril, no puede tener hijos, y me estás diciendo que voy a tener una familia grande. ¿En qué se convierte esto? En una promesa de Dios. Y una promesa de Dios, su explicación es dos palabras que quiero decir: un dicho o una palabra dada. Un dicho o una palabra dada. Un dicho de Dios o una palabra dada por Dios. Y esta fue una palabra de Dios para Abraham. Fue una palabra, le dijo, y haré de ti una gran nación. Ahora quiero decirte algo, ¿por qué me detuve en este momento? Dice la palabra que Dios, en el llamado que nos hace por medio de su Hijo Jesucristo, Él nos da grandes promesas
preciosas promesas a cada uno de nosotros. Y fíjate que algo que yo sí quiero compartirte el día de hoy es que una familia de fe, todos aquellos que en un momento decidieron servir a Dios y seguir a Dios y buscar de Dios, es una familia de fe, pero hay promesas para esas familias. Hay promesa para tu familia. Hay promesas para tu vida. Y para las promesas, si algo quiere darnos a comprender aquí una familia de fe, es que debes tener fe. Debes tener fe. En el momento que Dios se lo dijo a Abraham, no, su esposa era estéril. Pero le dio una orden Dios y le dijo, vete de tu casa, de tu familia, de tu parentela, vete a la tierra que yo te voy a mostrar. Entonces, y haré de ti una gran nación, le dijo. Y fíjate que te quiero decir algo. Hay promesas en la palabra de Dios, pero también hay palabra que Dios te ha dado a tu vida. Y tal vez todavía no la has visto. Y en la situación que te la dio, tal vez decías tú, pero Señor, en la situación en que estoy hoy, y la palabra que me estás dando, realmente como que no concuerda, no casa. Pero te voy a decir cómo es cuando es una palabra de Dios para tu vida. Esa palabra es en la que tú debes de creer. Y dice aquí en el versículo, en Génesis 15:1, ahora me voy a saltar hasta 15:1, dice: después de estas cosas vino palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa, que es Damaseno, Eliezer? Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo: yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Fíjate que voy a volver un momentito. Mira, aquí viene, y esto es lo que quiero hoy decir. Fíjate que aquí dice: y creyó Abraham y le fue contado por justicia. Nuevamente Abraham le recuerda a Dios y le dice: Señor, pero si yo no tengo prole, no tengo familia, no tengo hijos, el que va a ser heredero va a ser el esclavo. Dice que en los tiempos antiguos, cuando no había familia, dice que el esclavo que se había quedado en casa, el que más años había dado, le iba a tocar a él la herencia, porque la familia, el esposo y la esposa no habían tenido familia. Entonces por eso dice Abraham: a quien le va a tocar la herencia es a él. Y le dijo Dios: no, él no te va a heredarle, te va a heredar un hijo tuyo. Y cuando Dios le dijo eso, fíjate pues, cuando Dios le dijo eso, dice que Abraham creyó. Aquí hay una unción de Dios ya. Quiero decirte algo: tienes que creer. Tienes que creer lo que Dios te ha dicho. No sé qué te ha dicho Dios, qué te ha prometido Dios, pero en su palabra dice, y hay bastantes preciosas promesas que Dios nos ha dado. Y sabes que Abraham creyó esa promesa en Dios. Y ya grande de edad, Sarai quedó embarazada y tuvo a Isaac. Y ahora quiero terminar entonces con esto. Fíjate que algo se hizo Abraham. Y algo que yo vi aquí es de que usó un principio poderoso en la vida de él, y que es poderoso en el reino de Dios. ¿Y cuál es ese principio que usó Abraham? Que Abraham fue obediente. Y dice que le dijo Dios: vete de tu casa y de tu parentela, y haré de ti una gran nación. Y Abraham agarró camino y se fue. Ahora viene aquí lo tremendo de todo esto. Si te das cuenta cómo fue mi contexto, como que empecé con las generaciones de Sem. Y vinieron varias generaciones de Sem, hasta llegó con Taré y apareció Abraham. Ahora quiero decirte una pregunta. ¿Será que de estas generaciones de Sem, será que hasta Abraham fue donde Dios eligió a quién llamar? ¿O fue que Dios lo hizo antes? Pero probablemente
alguno de los descendientes de Seth no obedeció a esa orden. No se quedó ahí. Y hoy aprendí algo poderoso. Fíjate que para los hombres de fe, el lugar donde estás no es el lugar donde Dios te quiere tener. De eso debes de estar seguro. ¿Por qué? Porque dice que salieron de Ur de los Caldeos a Canaán y Abraham dejó a su papá y a su mamá. Y tal vez muchos no quisieron dejar esa comodidad que tenían. No quisieron dejar eso. Y Abraham, aún así, no teniendo familia, pero fue obediente a Dios. Usó este principio que es poderoso en el reino de Dios. Y este principio que es poderoso en el reino de Dios de obediencia, ¿sabes qué hace? Es que te da confianza en Dios. Y esta confianza es lo que nosotros le llamamos, ¿qué? Fe. Ahora, te voy a decir algo. ¿Cuántas veces Dios te ha llamado a la obediencia? ¿Cuántas veces Dios te ha dicho de ser obediente en algo? De hacer lo que Dios ha dicho. Probablemente ves en alguien más que pasó algo inmediato y dices, oh, ve cómo Dios hace en alguien más. No, tal vez lo quiso hacer contigo. Pero tal vez te faltó esos pasos de obediencia que tenías que dar, igual que Abraham. Una familia de fe se caracteriza por dos cosas. Se caracteriza por ser obediente y se caracteriza por tener fe. ¿En qué? En las promesas de Dios. Hoy hay preciosas promesas que Dios ha dejado en su palabra. Y seguro estoy que en algún momento Dios te ha dado una palabra a ti en tu vida. Fíjate que hace tiempo en la iglesia Dios dio una palabra. Y les dije a los de la iglesia, crean en esta palabra. Crean en esta palabra. Y Dios nos dio la siguiente palabra. La siguiente palabra que Dios nos dio fue que Dios iba a dar carros. Cuando empezamos la iglesia, empezamos con que yo como pastor era el único que llevaba un carro. Y fíjate que pasado el tiempo Dios nos dio esa palabra y de repente el siguiente año ya fueron como 3, 4 familias que empezaron con carro. Y así ha venido Dios y he conocido algunas familias que en algún momento, por algunas circunstancias, ya no estuvieron en la iglesia, pero los vi después de esa, estuvieron en ese tiempo de la promesa. ¿Y qué? Tienen carro el día de hoy. También dio otra palabra al Señor, que iban a haber empresas. Y dio otra palabra al Señor, que iban a tener casas, terrenos. Y fíjate que era de creer. Y fíjate que ahora en este tiempo hay 2 familias. Hay unas familias que yo vi que Dios les ha dado sus terrenos. Y se recuerda de aquella promesa, aquello que Dios nos dijo un día en la palabra en la iglesia. Y lo estamos viendo el día de hoy. Así es como Dios quiere obrar en tu vida el día de hoy. ¿Qué familia eres? Ahora, quiero decirte algo. Dice que, en este versículo dice que Abraham le dijo a Jehová, a Dios, le dijo, Señor, si no tengo prole, no me has dado. Y Dios habló con él. ¿Sabes qué hace falta en la vida del ser humano también? Es tener una relación, una comunión con Dios. Eso hace falta en la vida de las personas. Sabes que cuando tú te alejas de Dios, empiezas a dejar tu relación con Dios y tu comunión con Él. Entonces, los pasos que se dan en Dios son al ser obediente. Si tú no escuchas a Dios, ¿a quién le vas a ser obediente? Si no escuchas su palabra, ¿a quién le vas a ser obediente? Una de las características de Abraham fue que fue obediente a Dios. Quiero terminar entonces orando el día de hoy y diciendo, espero yo que tu familia sea una familia de fe. ¿Cómo? Ahora voy a mencionar esas 3 promesas. Primero, que probablemente Dios no tengas un automóvil. Que le digas a tu familia, Dios nos dijo que nos iba a dar un carro. ¿Tú crees eso? Dios nos dijo que nos iba a dar una empresa. ¿Tú crees eso en tu familia? Y dile a tus hijos eso. Y habla así con tu esposa. Dios nos dijo esto. Dios nos dijo que nos iba a dar una casa. Cree en tu casa y en tu familia. Que Dios te lo va a dar. Yo estoy seguro que hoy lo estoy hablando. Ahora, también hablo a aquellos que no tienen familia. Si Dios hizo el milagro con Noé, en 90 años ya de edad con él y su esposa, que ya definitivamente, si lo vemos por el orden biológico, no puede dar a alguien a luz a esa edad. Pero mira, cuando es una promesa de Dios, te voy a decir algo. De que se cumple, se cumple. Porque tú tienes que creer. No voy a terminar este tiempo sin que
¿En dónde empieza la fe en Dios? Cuando uno recibe a Cristo Jesús. Voy a hacer una oración para que recibas a Cristo Jesús. Y repite conmigo: Señor Jesús, entra a mi corazón el día de hoy. Inscribe mi nombre en el libro de la vida, Señor Jesús. Te pido que me perdones por todos los pecados que he hecho. Y a partir de hoy, creo en ti, creo en Dios, que mi vida va a cambiar y va a ser transformada. Amén. Ahora quiero orar por tu familia. Padre, en el nombre de Jesús, oramos, Dios bendito, para que las familias sean familias de fe y que crean las promesas que tú has dado. Las promesas que tú dijiste que ibas a cumplir, Señor, estamos creyendo que tú las vas a cumplir, Padre amado. Creemos, Dios, que tu palabra es una promesa para nuestra vida, Señor Jesús. Y Padre amado, creemos, Dios, que tú vas a cumplir tus promesas. Padre, perdónanos si hemos sido desobedientes. Perdónanos si no hemos dado esos pasos cuando tú nos has ordenado. Perdónanos si en un momento nos hemos acomodado y no hemos dado el siguiente paso, Dios. Si en el siguiente paso tú nos estás llamando a algo más. Padre amado, hoy, Señor, estoy seguro que vamos a dar pasos de obediencia. Que vas a dar pasos de obediencia. Dile al Señor: Señor, hoy empiezo con la obediencia. Hoy empiezo con la obediencia. Un amigo de la fe es la obediencia. La obediencia. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesús. Amén. Si esta palabra fue de mucha bendición para tu vida, síguenos en nuestras redes sociales y compártela con alguien más. Que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima.